Un gusto de poder estar con cada uno de ustedes, contento con la repercusión de la primera clase. Bueno, hoy vamos a tener la segunda, creo que son 4 en total, y quería compartir con ustedes algo que hace años que Dios me viene hablando, después de haber hecho tanto los cursos de liderazgo y de todo, de tomarlos casi todos, de poder aprender acerca del liderazgo sano, ¿no? Entonces yo armé una clase con respecto al liderazgo sano versus liderazgo manipulador, ¿no? Porque hay muchas clases de liderazgo, pero la manipulación es un gen satánico que muchas veces está dentro del liderazgo y desvirtúa toda la esencia hermosa de lo que tiene que ver con el liderazgo. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás, aproximadamente hace como un poco más de 10 o 15 años atrás, había una persona que estaba en la iglesia hace muchos años que venía y no tenía ni un cargo, no era anciana, no era nada, pero ella tenía aspiraciones a ser anciana o tener algún cargo dentro de la iglesia. Entonces, ella me dijo si yo le podía decir algo con respecto a ser anciano o líder mayor, no me recuerdo bien. Lo que sí que me recuerdo que yo le dije, vos podés venir hace mucho en la iglesia, pero otra cosa tiene que ver el liderazgo y ser anciana. Y ella me dijo, no, que vos qué me vas a decir, me dice, si yo hace 13 años que estoy en la iglesia, y yo siempre estuve al lado de los pastores. Bueno, ella no aceptó el consejo ni quiso recibirlo y constantemente manipulaba a la gente y todos los que se encontraban alrededor de ella. La cuestión es que ya no está en la iglesia y que no duró mucho, y se fue mal, y que una persona que hizo daño en la iglesia. Entonces a mí siempre me quedó esto lo de la manipulación y hoy vamos a poder ver algunos conceptos acerca de cómo sacar eso de nuestro liderazgo, porque muchas veces sin querer es algo que nosotros traemos como una mochila o traemos como algo que lo usamos en nuestro hogar o lo usamos con las personas que nos rodean. Y nosotros como líderes, como personas que servimos al Señor, tenemos que ser lo más transparente posible y dar lo mejor, ¿no? Nada adulterado. Por eso es bueno que nosotros podamos sacar todo lo que a Dios no le agrada de nuestra vida para poder hacer que nuestro liderazgo sea más efectivo y más un liderazgo que dé muchos y muy buenos frutos. En particular yo como una camada de ancianos y líderes que hemos sido formados, tenemos una formación como, ¿cómo poder explicarlo un poco? Como muy intensa, fueron años muy intensos de mucho trabajo y de mucho crecimiento. Y uno tiene que pensar que el liderazgo no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con los años, sino tiene que ver con una madurez que uno va adquiriendo. Uno puede tener 80 años y no saber nada, y uno puede tener 20 años y ser una persona que tiene un buen liderazgo. Entonces, el liderazgo no tiene que ver con la edad. La madurez en el liderazgo no tiene que ver con la edad tampoco. Hay gente que muchos años inmadura y hay gente joven madura y viceversa. Pero bueno, vamos a entrar en lo que es la tarea, en lo que es la clase de hoy, ¿no? Liderazgo sano versus liderazgo manipulador. Yo para empezar quiero leer una frase que está ahí, que después la pueden leer, que dice, un verdadero líder es aquel que ha aprendido previamente a obedecer a otros, aquel que se siente servidor de todos y que jamás yergue voluntariamente sobre un pedestal. Quienes persiguen los halagos no merecen nuestra admiración, mas quienes nos sirven tienen derecho a recibir nuestro amor. Es una frase, pero dice algo muy interesante. El verdadero líder es aquel que ha aprendido previamente a obedecer. La base fundamental del liderazgo es la obediencia. Romanos 13:1 dice esto, toda autoridad está puesta por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber para poder liderar.
sin importar la edad, sin importar nuestra condición, lo primero que tenemos que saber es que el liderazgo y una de las espinas dorsales es la obediencia. Y la obediencia duele, la obediencia es dolorosa porque muchas veces va más allá de las cosas que nosotros pensamos. Una de las definiciones de liderazgo es que el liderazgo no se trata de nosotros, sino de lo demás. Ahí bien dice la frase que el liderazgo es lo que no se yerguen sobre un pedestal. Si uno tiene una vocación de servicio y esa vocación está como centrada en el reconocimiento y en los halagos, nunca va a poder ejercer un buen liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con servir. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que de alguna o de otra manera Dios nos llamó a servirle a cada uno de nosotros. Si nosotros vemos cuando Jesús escoge a cada uno de sus discípulos, Él no mira su condición, mira su corazón y ve más allá de lo que las personas pueden llegar a ver. Tengo 70 años, mi matrimonio no es el mejor, no sé, no tengo esto, no tengo otro, que son todas cosas circunstanciales. Jesús va más allá de la circunstancia y ve el corazón y te dice, seguime, servime. El liderazgo tiene que ver con servicio, con servir a las demás personas. Y es eso lo que nosotros debemos saber. Dios nos llamó a servir. Y la definición de liderazgo tiene que ver como algo tan simple como la influencia. El liderazgo es influencia. Es mirar hacia atrás y que alguien te esté siguiendo. Eso tiene que ver liderazgo. Hay mucha gente que tiene un liderazgo innato, que lo trae por esencia, que siempre es la que junta, que siempre es la que la gente se le pega, y otra por ahí, no, es una persona que pasa, si puede pasar desapercibida, pero las dos pueden ser formadas y pueden tener un gran liderazgo, porque lo que uno tiene que tener influencia, pero influenciar para bien, influenciar servicio, que la gente vea en nosotros personas que sean dignas de imitar. Miren, el apóstol Pablo, él decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y si uno puede indagar en la vida del apóstol Pablo, puede ver que su vida fue una vida consagrada al servicio, a lo demás. Él, imagínense, nosotros muchas veces cuando pasamos situaciones adversas dentro del liderazgo o dentro del servicio de la iglesia, lo primero que hacemos es, yo dejo esto, no quiero saber nada, esto no es para mí. Podemos ver la contraposición que el apóstol Pablo, cuando fue a predicar en Hechos de los Apóstoles, podemos ver que en una de las ocasiones él fue golpeado, él fue apedreado, sin embargo, cuando lo arrastraron, dice, lo arrastraron, él se levantó, se sacudió y volvió a entrar para predicar. Si eso no es una vida consagrada al servicio, si eso no es una persona que mira a las personas con amor y se da cuenta de la necesidad que tienen, ¿qué es entonces? El liderazgo es la influencia, es mirar hacia atrás y que alguien te siga. Eso es el liderazgo. En el momento de empezar la palabra líder se hace difícil no pensar en Jesús. Miren, mayor influencia que Jesús, no la vamos a encontrar. Jesús, cada vez que se topó con una persona, su vida fue transformada. La gente lo seguía porque la gente se agolpaba, la gente lo buscaba a Jesús. La vida de las personas con las cuales Jesús se encontró nunca fueron la misma. ¿Por qué? Porque Jesús ejercía influencia, influía. Cuando encontró a un ciego le dijo, sé sano. Cuando encontró al enfermo le dijo, en el nombre de Jesús, al cojo, y así podemos ver durante todo lo del Evangelio y la Biblia acerca de cómo Jesús influía la vida de las personas, eran transformados, que hace que la gente deje de hacer sus cosas para seguirlo al maestro, que hace que alguien que mataba como el apóstol Pablo pueda cambiar de parecer. La influencia más grande de este mundo es el amor que Jesús ejerció sobre nosotros. Por eso el versículo de San Juan 3:16, que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que crea en Él
tenga vida eterna. Él vino, se hizo carne, Él caminó, Él pasó las mismas cosas que nosotros pasamos, las tentaciones, las desilusiones, los dolores. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo máximo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos llamó a nosotros, a su servicio, para que podamos ser espejos de otras personas. Por eso nuestra influencia tiene que ser positiva, por eso nuestra influencia no tiene que estar basada en cosas que busquen nuestra conveniencia, sino que le agraden a Dios. Por eso acordate, no se trata de nosotros, sino de los demás. Este año nuestra iglesia cumple 38 años. Eso habla de la influencia de un ministerio, de las cosas sólidas. La Biblia dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. ¿Y qué dice? Que el necio edifica sobre la arena. Entonces, cuando viene una tormenta, eso se rompe y se va. Pero cuando algo es duradero, cuando algo es de influencia, cuando algo cambia su entorno, eso, ahí está Jesús. La iglesia cumple 38 años. Los pastores están hace cuánto en el barrio. Y cómo el barrio fue transformado por la influencia que ejercieron dos personas que le creyeron a Dios, que ejercieron el liderazgo. La Biblia dice esto: si hay buenos ejemplos, seguid esto. Y el ejemplo de nuestros pastores son buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un árbol se conoce por los frutos. Entonces, cuando vos ves a alguien, lo tenés que ver más allá de lo que tiene naturalmente o lo que ha conseguido, títulos y algo, sino los frutos que tiene. Cuando vos ves a alguien que dedicó su vida al servicio y que lo sigue haciendo, eso es digno de imitar. Y eso habla de un ejemplo, habla de una influencia, habla de un liderazgo marcado, un liderazgo sano, un liderazgo que no tiene que ver con nosotros solamente, sino con el entorno, como viene a ser el barrio, y cuántas personas han sido y son afectadas por el ministerio de los pastores Alejandro y Mari Klinge. Ese es un liderazgo sano, es un modelo a seguir para nosotros. Miren, nosotros tenemos que valorar lo que tenemos en nuestra casa y tenemos que valorarlo y de poder ver las cosas que funcionaron para que nos puedan funcionar a nosotros. Entonces, cuando vos ves a alguien que hace 38 años que pastorea, que tiene un buen matrimonio, que sus hijos trabajan en la iglesia, que sus nietos están en la iglesia, ese es un buen liderazgo, ese es un liderazgo que marca, porque es un ejemplo a seguir. Y nosotros lo tenemos que tomar a ese ejemplo y darle gracias a Dios, porque muchos al venir de matrimonios rotos, de separaciones, de familias ensambladas, muchas veces no tenemos ejemplo en donde poder fijarnos. Bueno, gracias a Dios tenemos un ejemplo, tenemos a nuestros pastores en los cuales nosotros podemos mirar y podemos anhelar y podemos querer ser y seguir ese camino. Así que yo los animo a que valoremos nuestra iglesia, nuestros pastores y el ministerio que Dios le dio. Uno no está tanto tiempo si no tiene un buen liderazgo. Eso es una gran verdad. Y yo quiero compartir con ustedes las características de un liderazgo manipulador. El liderazgo manipulador es el que presiona para lograr sus propios intereses. Mire, en Primera de Crónica 1, 27, del 21 al 27, cuenta la historia que David le agarró un poco de miedo y mandó a censar al pueblo para ver cuánta gente contaba para ir a la guerra. Yo le había dicho a David, David, no censes, no censes, vos confía en mí, y David no le hizo caso a Dios. Manipuló a las personas para poder lograr sus propios intereses. Cuando uno ejerce un liderazgo, una autoridad, y necesita presionar para lograr sus propios intereses, ese es un liderazgo que a Dios no le agrada. Eso se llama manipular, se llama torcer la verdad, porque ¿cuánta gente puede salir lastimada cuando uno las presiona en nombre de los pastores? La pastora dijo, el pastor dijo, y el pastor y la pastora nunca dijeron nada, pero ¿qué usamos? Esas herramientas, esas presiones para poder lograr. No, hemos juntado tal cual, pero si el precio es presionar a las personas, a Dios no le agrada. Como leímos en
en la frase que comenzamos, que un liderazgo no tiene que erguirse para ponerse en un pedestal, sino tiene que servir. Un líder sano no presiona para lograr sus intereses. Mirá, pastora, mirá lo que he logrado, llevé tanta gente, pastor, mirá todo lo que he logrado. Pero si la costa es presionar para lograr, no tenemos que presionar a las personas, porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ser buenamente, como decimos, tiene que ser sin presionar a nadie, con amor. El pastor Tito siempre habla de la mala presión y de la buena presión. Y la buena presión es aquella que te lleva a otro nivel espiritual. Y la mala presión es la que ataca, es la que manipula, es la que tuerce la verdad para poder lograr sus cosas. El otro tip es: el líder manipulador no influye, solo domina y controla. Cuando nuestro servicio no influye buenamente, solo domina y solo controla. Llama a cada rato a las personas, fijándose qué es lo que están haciendo, si va a comer, si va a hacer. Eso Dios no nos mandó a nosotros. Nuestro liderazgo tiene que ser caracterizado por el servicio, pero no controlar a la persona, no dominarla, no tenerla bajo como nuestros pies a nuestro antojo. Mucha gente se hiere y se va de las iglesias a causa de los liderazgos manipuladores. Y si hay algo que nosotros tenemos que sacar de nosotros, es eso. Y esto no se lleva solamente a la iglesia, sino a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros entornos. Hay gente que es muy controladora, todo el tiempo controlando, dominando. Ay, porque me preocupo por vos. Pero muchas veces esa preocupación está distorsionada, sino que hay alguien que está manipulando, está usando artimañas. Y nosotros no tenemos que usar artimañas para poder influir a las personas, sino que nosotros tenemos que usar todas las herramientas que Dios nos ha dado, cosas que aprendemos, que hemos aprendido, que seguimos aprendiendo en el Zoom, en el IVA y en todas las herramientas que nos siguen dando. Miren lo que dice. El líder dice, oculta, distorsiona algo que está haciendo y que no es correcto. Miren, muchas veces yo creo que uno por lograr un objetivo, no dice, no le digamos a la pastora, no le digamos, se me escucha bien porque yo veo acá todo parado. Ah, se me escucha bien. Ahí está bien. Uno dice, oculta y distorsiona algo que está haciendo y que no es correcto. Bueno, vamos a hacer una actividad. Y no, pero vamos a decirle a la pastora, vamos con su... No, está bien, así no digamos nada, quédate tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo. No, uno no tiene que dar lugar a eso, ni ser sometido a eso, ni someterse a algo. Cuando uno tiene algún problema, cuando un anciano, un líder o alguien dice o hace algo que no es correcto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestras autoridades, que son nuestros pastores, y sacarnos todas las dudas y decirle, pastora, mira, pastor, está pasando esto, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque uno tiene que hablar, porque a donde hay luz no hay oscuridad. Si nosotros, dentro de nuestra casa, de nuestro liderazgo, si necesitamos mentir, no está bueno. Si necesitamos ocultar, no está bueno. Mi papá tenía un dicho que decía que él iba a la iglesia católica, ¿no? Y para justificar la mentira, él decía, mentira piadosa, esa es la que yo practico, te decía. Entonces, cuando él no te decía una verdad, él decía, no, pero las medias mentiras son mentiras, ¿no? Y las medias verdades son mentiras también. Entonces, nosotros no necesitamos ocultar las cosas. Nuestro liderazgo tiene que ser transparente y cristalino. No tenemos que mentir, ni dejar que nadie mienta. Y si sabemos que alguien está haciendo lo que es incorrecto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llevarlo a nuestras autoridades para que ellos puedan ayudarlo y corregirlo. Un error muy común dentro del liderazgo manipulador es exportar todo nuestro bagaje cultural y lo que nosotros hemos adquirido en la vida a la iglesia. Y bueno, uno piensa que porque uno en el entorno en que se maneja fuera de la iglesia lo hace, lo puede hacer en la iglesia. No, en la iglesia no. En la iglesia nosotros tenemos que
Nuestro liderazgo tiene que estar marcado por la verdad, por la sinceridad, por la transparencia, por la buena palabra, por una palabra amable, gentil. Eso es lo que nos tiene que caracterizar. No por distorsionar, no por querer tener la mejor red, no por querer lograr, uno va a torcer la verdad. Decir, no hay que torcer la verdad. Un liderazgo manipulador nunca dice, reconoce sus errores. Una persona que no reconoce sus errores es una persona necia, y la Biblia dice que es mejor, las personas necias son como las rocas, porque no cambian. Nosotros tenemos que sacar toda necedad que hay en nuestra vida y dejarnos corregir, no importa la edad que uno pueda tener. La corrección es buena porque la corrección nos forma, la corrección nos ayuda. Nosotros vamos a la iglesia y vamos a la iglesia porque tenemos necesidad, porque estamos enfermos del corazón. La Biblia dice, Jesús dijo, que Él vino a buscar a los que estaban enfermos. Entonces nosotros somos enfermos en recuperación. Y si nosotros somos enfermos en recuperación, tenemos que saber que la gente que va a estar con nosotros también va a estar enferma y que va a tener un montón de cosas. Y si nosotros la obligamos a mentir y la obligamos, nosotros como líderes no podemos reconocer nuestros errores. Mire, yo este año, 2020, hace 19, 18 años que trabajo en el liderazgo. Imagínense todos los errores que yo he tenido, todas las correcciones que me han dado, todavía me siguen corrigiendo, todavía me siguen diciendo y ayudando. Y mire, antes me ponía mal y me ponía triste y me enojaba reconocer mis errores y decirme me equivoqué. Decir me equivoqué está bueno, está bien, nos hace mejores personas reconocer que nos equivocamos. Mire, no te hace más grande, no digo, no te hace más chico, te engrandece reconocer tus errores. Pero un líder, ¿qué pasa? Un líder manipulador no reconoce sus errores, siempre la culpa es lo de los demás. Si hay algo que yo puedo resaltar y que yo puedo animar, es a no echarle la culpa a los demás por las cosas que nosotros hemos hecho. Hace un tiempo pasé una situación difícil, entonces Dios me habló acerca de que yo me tenía que hacer cargo de mis decisiones y de las cosas que yo quería. Bueno, tuve que reconocer mis errores, así que yo te animo a que vos reconozcas cuando te corrigen, cuando algo no está bien, porque eso es sacar el espíritu manipulador, ¿no? Del liderazgo, y es necesario que nosotros lo saquemos. Después dice, obliga a los demás a hacer lo que él quiere. Un liderazgo manipulador, alguien con un espíritu manipulador, hace que los demás hagan lo que él quiere. La pastora dice, hagan las cosas el pastor de esta manera. No, hay que hacerlo como yo digo. ¿Por qué no? Porque yo soy el anciano, porque yo soy esto, porque yo soy el otro. Obliga a los demás a hacer lo que él quiere. No solamente en liderazgo, en la casa, se hace como yo digo, se hace como yo quiero, y no está abierto a escuchar opiniones, y no está abierto a escuchar opiniones de los demás, ni que nadie le diga ninguna corrección. Eso habla mal de nosotros como líderes, eso habla mal de nosotros como un liderazgo manipulador, como siervos. Mucho de lo que vamos a la iglesia, nuestra familia, no van a la iglesia. Entonces nosotros tenemos el doble trabajo de ser buenos testimonios en nuestros hogares. El liderazgo no empieza en la iglesia, el liderazgo empieza en tu casa, con tu hijo inconverso, con tu marido inconverso, con la gente que no viene a la iglesia. Ahí es donde se ejerce el liderazgo. Yo creo que esta pandemia lo que nos ayudó a nosotros es poder llevar a nuestros hogares y poner por obra lo que tanto hemos escuchado, lo que tanto nos han enseñado. Yo le voy a comentar algo. Durante los primeros años que yo iba a la iglesia, yo me di cuenta que yo me escondía en la iglesia, me escondía porque en mi casa había muchos problemas de los cuales yo no me quería hacer cargo, no era que los demás tenían la culpa, solamente yo me escondía ahí para poder taparlo. ¿Por qué? Porque no me quería hacer cargo de eso. Y bueno, esta pandemia que nos hizo que tengamos que vernos con los hijos que no nos vemos, los que conviven, con las nueras, con aquel que realmente uno por ahí se iba a la iglesia y se olvidaba de todo. Bueno,
creo que esta pandemia nos ayudó a nosotros a poder estar en nuestra casa. El liderazgo para nuestra casa. El liderazgo, mi principal labor como líder es mi señora y mis hijas. Mi familia habla de lo que yo soy, del liderazgo que yo influencio. Miren, si hay algo que yo destaco y que para mí fue un gran ejemplo, que ustedes nunca la van a ver a la pastora Mari o al pastor Alejandro, al pastor Diego, al pastor Tito, que ponen en primer lugar cualquier cosa antes que la familia. Siempre lo primero está su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Nuestro liderazgo máximo está en nuestra familia, con la gente que nos rodea. Y eso es lo bueno, que Dios se va a glorificar y te está dando estas armas para que vos puedas sacar, para que podamos sacar toda manipulación, para que la gente pueda ver que lo que nosotros estamos haciendo es de corazón, sincero. Es fácil liderar a aquel que nos conoce. El desafío es liderar a las personas que nos rodean. Tu desafío y mi desafío es liderar en nuestra casa. Todos dicen que no hay profeta en su tierra. Yo sé que Dios te va a dar la oportunidad para que vos puedas ser una profeta y un profeta en tu tierra, en tu hogar, y puedas liderar y puedas sacar todo vestigio manipulador y puedas aplicar un liderazgo sano. No solo en la iglesia, sino en tu hogar. Y vas a ver que te vas a sentir un líder, una persona, ¿cómo puedo decir? Plena, ¿no? Porque el liderazgo es plenitud. Hay multitudes de razones por las que nosotros tenemos que tener, miren lo que dice acá, algo muy interesante, múltiples razones por las que el mundo interior de una persona desorganiza. Esperen, acá está. Esperen, ténganme paciencia. Acá está. Dice esto, que un liderazgo sano es aquel que tiene su mundo interior organizado. Es necesario, miren, es necesario que nosotros nos organicemos nuestro mundo interior. ¿Qué quiere decir nuestro mundo interior? Que tengamos nosotros la noción de que para servir a Cristo, nosotros tenemos que tener una persona que está unida a Cristo, unida a la iglesia y que podamos cumplir con los requisitos. Que los requisitos por ahí muchos los cumplimos porque nos dicen hace esto, hace lo otro, pero que son nuestro mundo interior, nuestras emociones. Un buen líder tiene su mundo interior organizado, organizate. ¿Y qué quiere decir? Poner prioridades. Si nosotros hacemos algo en la iglesia, pero no tenemos comunión con Dios, no estudiamos la Biblia, ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere de nosotros? Un combustible, un coche sin combustible no anda. Un cristiano que no ora y que no estudia la Biblia, ¿cómo puede saber lo que Dios espera o lo que Dios cree o quiere de esa persona? Yo nunca en tantos años no la he visto a ninguno de los pastores no estudiar, no leer la Biblia. Preguntale a nuestra pastora cuántos libros está leyendo ahora. Y te va a decir 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque sabe que una de las cuestiones es que tenga su mundo interior organizado, las prioridades, orar, ayunar, tener comunión con Dios. Es indispensable, porque así nosotros vamos a poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo te animo, hermana, hermano, que vos puedas organizar tu mundo interior, tus emociones, tu corazón, tu espíritu, que tengas claro qué es lo que vos querés. Hay gente que no sabe ni lo que quiere, y cuando quiere, voy a ejercer liderazgo, y cuando le dan un cargo dentro de la iglesia, lo primero que hace, lo deja. No, cualquier cosa lo deja. Es una persona que no tenía claro. El libro de Rick Warren, Una vida con propósito, habla acerca de poder descubrir nuestro propósito acá en la tierra. Y nuestro propósito acá en la tierra es servirle a Dios, de poder servirle a Dios. Y para eso tenés que organizar tu mundo interior, tus emociones, tu corazón, tu visión. Yo no puedo servir y tener malos pensamientos, pensar que el pastor, la pastora o que alguien está haciendo algo mal contra mí. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos, que nosotros tengamos un tiempo de comunión con Dios. No hay nada nuevo en lo que yo estoy diciendo, es el ABC del cristiano.
poder organizarse, poder acomodar los tiempos, tener un tiempo para la familia, tener un tiempo para uno, tener un tiempo para la iglesia, poder organizar eso lleva, valga la redundancia, tiempo, porque tenemos que mover las piezas, pero todo se puede, porque a donde hay orden no hay luz, y a donde hay luz, ahí está Cristo. Así que yo te animo a que vos puedas organizarte y puedas organizar tu tiempo, tus emociones y que puedas repartir un poquito para cada cosa, porque eso te va a hacer bien. Un buen líder, un liderazgo sano, uno es líder antes de hacer. Yo no necesito que alguien me diga, Matías, vos sos líder. De hecho, a mí nunca nadie no me dijo, vos sos líder, vos nada. Yo quería servir a Cristo. Mi pasión era servir a Cristo. Iba y hacía, pero hacía lo que me pedían, o lo que necesitaba hacer. No solamente liderar a la gente, si tenía que barrer, si tenía que limpiar, no me importaba, porque yo quería agradar a Cristo, quería servirlo a Jesús. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. No es necesario que te digan, vos, Rita, vos, Margarita, vos, Angie, sos líder. No, uno es antes de ser. No necesito que el pastor venga y me diga, vos sos tal o cual. Bueno, a partir de eso me voy a aportar. No, uno porta eso porque es innato en la vida de aquellos que quieren parecerse a Jesús. La Biblia cuenta que el rey David, cuando los hermanos se enojaron porque él le dijo, él decía, pero ¿cómo por Goliat, este incircunciso, va a hablar así del ejército de Dios? Y los hermanos le dicen, pero vos no sos guerrero. Y él le dice, no, vos estás equivocado. Yo cuando estaba en lo oculto, cuando cuidaba las ovejas de mi papá, maté leones, maté tigres, él ya era rey, él ya era guerrero, no necesitaba que alguien le hubiera dicho algo, él ya lo hacía porque estaba dentro de él, porque su gozo era hacer la voluntad de Dios. Bueno, no hace falta un título para servir a Dios, no hace falta que te pongan y que sople un querubín y nos dé, vos sos esto, no, en el trabajo, en la casa, nosotros ya somos, no necesitamos ningún título de nada. Como dicen, yo escuché, a este le gusta la chapa, le gusta la chapa. Al que le gusta la chapa no dura, porque esto tiene más demanda. El liderazgo tiene la demanda, un liderazgo sano tiene la demanda de morir a uno, no se trata de nosotros, sino de servir. Y cuando uno busca que solamente lo reconozcan, busca estar al lado de los pastores, busca que salir en el Facebook, en el Neto, en el Instagram, en todos lados, y no quiere servir, no va a durar, porque se va a cansar, se va a aburrir. Pero cuando algo es puesto por Dios, nada se va a mover. Y yo declaro que vos estás puesta por Dios, estás puesta en el lugar donde vos estés. No todos tenemos que estar en el mismo lugar, no necesitamos que todos sean ancianos, que todos, donde Dios te puso a vos, vas a ejercer influencia, una buena influencia, porque sos un líder. No importa si te dijeron vos sos o no sos, ya lo sos, porque Dios te eligió. Dice, sea un líder con una mente bíblica. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la Biblia. Yo escuché mucha gente que dice, a mí no me queda, a mí yo soy grande, no puedo leer. Miren, no hay edad, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, y las personas mayores no van a retener. No dice eso. La Biblia siempre habla acerca de personas que con un corazón dispuesto y que Dios derramó en ellas sabiduría. De hecho, en Santiago dice, aquel que no tiene sabiduría, pídala, porque el Señor la da conforme a su gracia y a su gloria. Bueno, yo declaro, si vos sos de esa persona que decís, no, no puedo leer la Biblia, me canso, me aburro, yo declaro en el nombre de Jesús que vos vas a poder leer la Biblia y vas a tener una mente bíblica. ¿Qué es una mente bíblica? Examinarlo todo a la luz de la Escritura. Es así, no con nuestro razonamiento humano ni nuestro razonamiento personal, sino qué es lo que dice la Biblia. Cuando te pase un infortunio familiar, en vez de enojarte, dices, ¿qué dice la Biblia? Tengo que perdonar 70 veces 7, no, pero mirá esta bruja, mirá este brujo, mirá lo que me hizo. La Biblia, tener una mente bíblica es ahí, acudir a las palabras. No, estoy enfermo, no quejarse, ¡ay, no doy más! Sino que dice la Biblia, pongan las manos y pongan los enfermos, únjanse con aceite. Tener una mente bíblica
nos saca a nosotros de la estupidez, de la queja, y nos saca del idioma mundano, de la queja, de enojarnos, de ser pesimista, ¿no? Cuando uno tiene la mente bíblica, no dice no puedo, sino dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ante cada circunstancia tiene un versículo bíblico que afirma que va a salir para adelante. ¡Ay, no puedo! Sí, la Biblia dice que no puedo. No, estoy mal, la Biblia no, dice que el Señor nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Para cada circunstancia hay un versículo bíblico. Y nosotros como líderes tenemos que tener una mente bíblica. Decís vos ahí en tu casa, voy a tener una mente bíblica. No le des lugar al idioma de este mundo. Si vos convivís con personas y vos terminás hablando igual que los demás, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde está la diferencia? Bueno, los líderes con mente bíblica acuden a la Biblia. ¿No sabés por dónde empezar? Empezás por lo primero, empezás por el Evangelio de Mateo y seguí, y vas a ver cómo Dios va a resplandecer y va a poner luz en tu vida. Sea un líder apartado, moldeado por el evangelio espiritual. Nosotros tenemos que movernos y ser apartados, moldeados por el evangelio espiritual. Es así, más que nunca en este tiempo, donde las tinieblas van a cubrir la tierra, necesitamos ser espirituales. Si nosotros somos líderes carnales o manipuladores, torcedores de la verdad, no nos va a poder resplandecer la luz del Evangelio. Entonces siempre vamos a andar en duda, siempre vamos a estar disconformes, siempre vamos a estar casi lo hice, casi lo logré, casi pude, casi me sané. No, nosotros tenemos que ser moldeados por el Evangelio espiritual. Las personas espirituales son las que conocen el mundo del espíritu. Y no tenemos que poner en el mismo lugar espiritual con espiritualismo, ni gente que es mística y que solamente hace hincapié en lo espiritual, se porta mal o hace mal, es el diablo. No, no es el diablo, vos actuaste mal. Si vos te portás mal, si vos haces las cosas mal, la consecuencia es que te va a pasar algo, que van a venir y te van a decir, no, lo que vos hiciste está mal. Ser espiritual es tener comunión con Cristo. Y se nota, vos te das cuenta cuando una persona es espiritual. No tiene que ver cómo habla, porque yo me acuerdo, miren, le voy a contar una anécdota mía. Yo empecé a ir a la iglesia y había un líder que era muy formal, siempre estaba impecable y yo muy rústico, muy demasiado rústico. Y me acuerdo que fuimos a una oración. Entonces yo me senté al lado de él, nos arrodillamos y los dos clamábamos. Entonces él empezó a orar y él oraba así de esta manera, Padre, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y era un poema como él oraba, pero era una delicia escucharlo, porque las palabras iban una al lado de la otra, era como una sinfonía. Y yo estaba al lado y lo escuchaba orar a él, y yo me decía, pero yo no sé nada. Entonces yo decía, Jesús, ayúdame. Ni sé qué es lo que tengo que decir porque no sabía ni orar. Hace poco iba a la iglesia. Me sentía indigno, pero en mi oración decía, mirá, necesito que me ayude. Pasó el tiempo y este muchacho estaba re apartado de Dios. Muy apartado. Se rompió su matrimonio. Y no sé cuántas cosas más le ha pasado. ¿Por qué? Porque las buenas palabras, el ser educado, el saber poner las palabras en su lugar no tiene que ver con ser espiritual. Espiritual tiene que ver con tener una comunión con Dios, con dar fruto. Es una persona que persevera, es una persona que te das cuenta, es una persona de oración, porque tiene fruto. La Biblia dice, por los frutos los van a conocer. Yo puedo decir soy un apóstol, puedo decir soy un querubín, pero si mi fruto es que yo soy bruja, que yo me porto mal, que me enojo, que critico, que digo malas palabras, por más que yo me ponga cualquier título, mi fruto habla más que mis palabras. Bueno, nuestros frutos hablan más que nuestras palabras, así que tenemos que ser personas que llevan buenos frutos. Todo esto es desafiante,
porque nos ayuda a salir del estancamiento, nos ayuda a salir del lugar. Ya prontamente, si Dios quiere, vamos a salir de este confinamiento y tenemos un montón de cosas. El mundo no va a ser igual, nuestra vida no va a ser igual y todo lo que hagamos nosotros no va a ser igual. Yo me imagino que no solo a mí me habrá pasado, que cuando pasó todo eso me agarró miedo, me puse a llorar, oré, grité, hice de todo. Bueno, como dicen popularmente, los jugadores se ven en la cancha. Ahora se va a terminar eso. Y la espuma ya bajó y ahora va a quedar lo que realmente hay. Ahora se va a levantar eso, vamos a volver a la normalidad y ahí vas a tener que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer con los dones que Dios puso en tus manos? ¿Vas a seguir enojando? ¿Vas a seguir torciendo, ocultándote? ¿O vas a decir, Señor, acá estoy? Hermano, hermana, no falta mucho para que Cristo venga y Él nos va a venir a buscar y nos va a pedir cuentas acerca de lo que nosotros hicimos. Y si no dimos buen fruto, la Biblia dice que Él va a cortar el árbol. Bueno, tenemos que dar buenos frutos. Sé un líder de propósito, sé un líder de propósito, en donde Dios te ponga, sé un líder de propósito, que la gente vea en vos a alguien a quien imitar, alguien que inspira, alguien que ayuda, alguien que acompaña, no alguien que ataca, alguien que se enoja, alguien que critica, sino alguien que los impulsa para poder cambiar la vida. ¿Amén? Sé un líder que vive su llamado. Vos tenés que vivir tu llamado. Cada cual Dios nos dio un llamado. No, Matías, pero eso para vos, a cada uno, individualmente, Dios nos dio un llamado. Algunos Dios los llamó a ser ancianos, a otros pastores, a otros líderes, a otras personas de oración, a otros Dios los llamó a ser buenos empresarios, buenos trabajadores. Viví tu llamado. Y si no sabés cuál es tu llamado, orá, ayuná para que Dios te revele cuál es. Y cuando Dios te lo revele, perseguilo, porque solamente que cuando vos hagas caso a tu llamado, vas a ser pleno, te vas a encontrar en el lugar correcto. Sé un líder no seducido por el éxito, que el éxito no sea lo que te motive a vos, que ser conocido, que estar en el primer lugar, de salir en el Facebook, de salir en Instagram. Mire, sé un líder que el éxito para nosotros es que se haga la voluntad de Dios, no es ser reconocido, no ser un liderazgo sano no busca ser reconocido por el éxito de este mundo, sino que busca ser reconocido por Dios. Yo siempre cuento lo mismo, lo que dicen que cuando San Francisco de Asís iba caminando con el capo de él, entonces el Papa le dice, ¿por qué Dios te eligió a vos? Porque no había otro peor que yo, le dijo él, y se puso a llorar. ¿Por qué Dios nos elige? Para que su gloria se haga fuerte en nuestras debilidades. Nuestro liderazgo tiene que ser marcado por el éxito. El éxito nuestro es hacer la voluntad de Dios. Si Dios te puso para dar la leche, da la leche, porque ahí vas a ser exitoso. Si Dios te puso para que vos seas una buena mamá, una buena abuela, sé la mejor abuela, porque ahí Dios te está mirando que lo que Él te dio lo estás haciendo de la mejor manera. Para tener un buen liderazgo sano tenemos que tener una vida interior ordenada, tener comunión diaria con Dios, leer y estudiar la palabra de Dios. Hay que volver por los viejos caminos. En Jeremías dice, parate por las sendas antiguas, volvé por los viejos caminos, dice. Hay que volver a los viejos caminos, al de la oración, al del estudio, al del ayuno. Eso tenemos que volver. Eso va a marcar nuestra vida a fuego. No importa la edad, no importa lo que esté pasando, las circunstancias, sino tenemos que mirar que somos personas eternas. Y por eso nosotros tenemos que saber que tenemos que cumplir con nuestro propósito en esta tierra. Entonces yo te animo a que vos puedas tener un buen liderazgo, un liderazgo sano. Acordate, el liderazgo es influencia. Y la influencia máxima en este tiempo no es en la iglesia, sino en nuestra casa. Dios nos llamó a ordenar nuestro mundo interior. Dios nos llamó a nosotros a poder ordenar
aquellas cosas que pensábamos que estaban arregladas, pero que no estaban arregladas, estaban ocultas, pero están ahí todavía. Y bueno, todo esto nos va a ayudar a sacar toda manipulación de nuestro liderazgo. Que a partir de ahora, cuando nosotros tengamos que hablar con alguien, ministrar a alguien, lo hagamos a conciencia, sabiendo que todo lo que hagamos tiene repercusión. Todo lo que hagamos nosotros va a repercutir en esa persona. Yo te animo a eso, de que todo lo que hagas sea para bien, que cuando te toque juntar algo lo hagas de la mejor manera, cuando te tengas que hablar con alguien, hacelo con amor. Acordate que el liderazgo es servicio, serví a donde Dios te ponga. Nosotros estamos yendo los sábados al comedor de la iglesia, estamos yendo al comedor de la iglesia. Y yo las primeras veces no fui porque tenía miedo por un montón de cosas, pero me acuerdo que un día fui y la vi a la pastora, que estaba con su barbijo y con todo, y que ella ministró ese día a 24 personas en consejería de 10 minutos. Las liberaba, las hacía entregar a Jesús, con todas las normas, con todos los cuidados que había que tener, y las llevaba a los pies de Cristo. Y eso me marcó a mí. Yo le dije, me sentí tan desafiado, porque yo ahí me di cuenta de lo que es el servicio. Ella me dijo, hijo, Dios me llamó a servir. Y esas palabras marcaron mi corazón y me motivó a mí a ver qué podía hacer. Entonces empecé a ir todos los sábados junto con mi señora. Y ahora, como les conté el otro día, abrimos un merendero. Esa es la influencia, la buena influencia, la que te ayuda a ir por más, la que te saca, ¿no? En particular, abriendo mi corazón, yo he sido muy influenciado por cada uno de los pastores, ¿no? El pastor Tito, el pastor Diego, yo me crié con él, para mí es hasta un punto como un papá para mí, marcó mi vida, marcó mi juventud y me sigue marcando como mi matrimonio y es una buena influencia. Y yo quiero parecerme a él, yo tengo modelos buenos a seguir. El pastor Alejandro, nuestra iglesia tiene un buen liderazgo y nosotros siempre tenemos que mirar las cosas buenas y las malas las tenemos que cambiar, por supuesto, pero siempre hay más cosas buenas que malas. Yo te animo a que vos puedas tener la mejor imagen acerca de la gente que nos rodea, que la podamos valorar, valorar a tu anciano, valorar a tus pastores, porque son los que Dios puso. Y muchas veces nosotros decimos o tenemos que exhortar a las personas y muchas veces no le gusta a la gente que las corrija. Y somos los malos, pero siempre es con amor, ¿no? Con amor. Y si vos cuando tengas que hablar con una persona, hacerlo con amor y respeto. Una vez hablando con el pastor Diego me dijo, mira Matías, con amor y con respeto se puede decir cualquier cosa. Tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que sanarnos, tenemos que ejercer ese liderazgo que Dios nos dio de la mejor manera. Yo sé que todo eso está en vos, yo solamente estoy refrescando cosas que todos sabemos, todas cosas que nosotros sabemos, pero que nos hacen bien volver a darle una refrescada. Siempre Dios nos habla de una buena manera. Así que yo te animo a que vos puedas pensar si hay alguna área en tu vida en la cual te sentís o te sentiste manipulada y poder pedirle a Dios que Él nos ayude a mejorar y que podamos ejercer el liderazgo de la mejor manera. Acordate, el liderazgo cuando hablo no es solamente en la iglesia, sino en nuestro hogar. Necesitamos manipular a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros nietos, no es lo que a Dios le agrada, porque nosotros somos la imagen de Jesús. Y ni le digo en la iglesia, donde hay mucha gente que puede salir herida y que puede ser lastimada. Nosotros tenemos que llevar sanidad, nosotros tenemos que llevar luz. Vos y yo somos luz. Y la luz no está para quedarse abajo, sino está para alumbrar. Levantate y alumbrá con la luz que Dios te dio. Levantate, no te quedes en ese lugar. Sacate todo lo que te opresiona y encará lo nuevo que Dios viene. Viene un tiempo nuevo para vos, yo te lo profetizo en el nombre de Jesús, un tiempo nuevo donde Dios te va a usar, donde te vas a dar cuenta que todo lo que alguna vez aprendiste y vos dijiste para qué servía, lo vas a poner por obra y vas a ver que Dios te va a dar la victoria, porque sos una líder de victoria,
no una mediocre que se queda hasta la mitad, sino Dios te llamó a ir por más. Todavía hay batallas que ganar, todavía hay circunstancias que resolver, pero quédate tranquila, tranquilo, que Dios te va a dar la victoria. No necesitas mentir, no necesitas decir cosas a media. Con amor y con respeto todo se puede. Fuiste llamada a marcar una generación. ¿Cuál es la generación? La que te rodea. No importa, Matías, yo no soy conocida, no importa. Si a uno solo vos podés marcar tu vida y mi vida, no fue en vano. Yo creo que a más de uno has influenciado, a más de uno le has hablado la verdad de Cristo, a más de uno le has sanado, le has orado. Bueno, eso quiere decir que estás poniendo por obra lo que Dios puso en tus manos. Acordate, Dios puso dones y talentos, multiplicalo, no solo cuando se acabe la pandemia. Ahora se va a pagar esto y vamos a tener que enfrentarnos a lo diario, a la familia, a los que nos conocen, a los que saben nuestras debilidades y saben dónde meter el dedo. Pero ahí Dios te va a dar la victoria y vas a ser una líder y un líder de influencia. Así que yo te animo, como dice nuestro pastor, levantá la bandera de Cristo, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que los demás van a pensar de vos. Vos quedate tranquilo que la Biblia dice, el Señor dice que Él tiene buenos pensamientos, pensamientos de bien para tu vida y para mi vida. Es un placer para mí, como siempre, poder compartir con todos ustedes y ahora me gustaría hacer una oración. Yo te animo a que vos puedas cerrar tus ojos en esta hora y yo voy a orar y vamos a declarar que algo nuevo se despierta en vos, un liderazgo nuevo, una influencia nueva, una influencia santa, y que todo mal pensamiento y que todo lo que el diablo o las circunstancias quisieron hacerte creer acerca de tu servicio, acerca de lo que Dios tiene para vos, se rompe. No importa que vos estés lastimada y estoy enferma, Dios te va a usar, porque Dios te llamó para multiplicarte. Este es el tiempo donde nos multiplicamos, en la casa, en el trabajo y a donde sea. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo donde puedo compartir con cada uno de mis hermanos. Declaro, Señor, que todo lo que el diablo le ha hecho creer durante tanto tiempo, diciéndole que no servían, que no podían, usando las artimañas de este mundo para torcer, para romper, para hacer cosas que no se debían, ahora se caen en el nombre de Jesús, Señor. Y si alguno ha sido víctima o se ha sentido manipulado, en el nombre de Jesús declaramos tu perdón sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, si alguna autoridad, Señor, ha manipulado a alguno de ellos, yo como anciano le pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno se ha sentido presionado, si alguno se ha sentido usado, si alguno se ha sentido mal, Señor, Padre, yo le pido perdón, Señor, y lo declaro libre, Señor, para ser libre. Y si ellos han manipulado su familia, su casa, su nieto, su marido, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que no van a necesitar torcer, decir cosas a medias, sino que van a hacer de la mejor manera, un liderazgo sano, un liderazgo espiritual. Yo declaro que vas a leer la Biblia, que la vas a estudiar, que Dios te va a poner luz sobre la palabra y vas a poder usarla y vas a poder vivirlo y vas a poder tener un mundo interior organizado para tener prioridades para tu familia, para tu casa, para la iglesia, en el nombre de Jesús. Si alguien se sentía mal, declaro que se siente bien. Si alguien estaba enfermo, declaro sano. Todavía hay muchas cosas para hacer, muchas batallas. Yo declaro la victoria sobre tu vida y toda manipulación que han ejercido sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús se rompe y se quiebra ahora y la luz de Cristo va a resplandecer en tu vida. Muchas gracias, Dios te amamos, Dios te bendiga, mi hermana, Dios te bendiga mucho. Amén y amén.